Las prisiones de Rusia no son meros lugares de castigo, son herramientas de control, diseñadas para doblegar el cuerpo y destrozar el alma. Cada muro, cada celda y cada grito ahogado cuenta la historia de un sistema implacable que no solo priva de libertad, sino que redefine el concepto de humanidad. En este vasto y helado país, existen prisiones que han alcanzado un estatus casi mítico debido a su brutalidad. Sus nombres evocan terror incluso entre los más endurecidos: Polar Aul, Polar Vold, Butyrka, Patak y la temida Black Dolphin. Estas cárceles no son iguales. Cada una tiene su propio carácter, su propia forma de quebrar a los prisioneros. Polar Aul, por ejemplo, se alza en el helado norte, un lugar donde el invierno nunca termina. El frío es tan intenso que corta la piel como un cuchillo, y el aislamiento psicológico puede reducir a un hombre fuerte a un susurro vacío en cuestión de meses. Por otro lado, Polar Vold, aún más infame, es el lugar donde la crueldad se convierte en norma. Aquí, el frío no es el único enemigo, los guardias encuentran maneras creativas de infligir tormento, desde radiadores pintados en las paredes hasta castigos inhumanos que desafían la lógica. Patak, situada en una isla remota, es un lugar donde la palabra escapar se convierte en un cruel chiste. Rodeada de aguas gélidas y custodiada por guardias armados, la prisión está diseñada para convertir incluso a los más resistentes en sombras de sí mismos. Luego está Black Dolphin, un lugar de pesadilla para los peores criminales, donde cada prisionero es tratado como un caso perdido. Allí, la única certeza es que una vez que entras, la muerte es tu única salida. En este infierno de prisiones existe un microcosmos de desolación y desesperanza. No es solo el frío lo que los destruye, ni el hambre que siempre acecha. Es el aislamiento, la pérdida de la conexión humana, la forma en que el sistema despoja a los hombres de todo aquello que los hace humanos. Cada prisión tiene su propio método para lograr esto, pero todas comparten un objetivo común: quebrar el espíritu humano. En este mundo gélido y despiadado es donde entra nuestro protagonista, Maxim Volkov. Un periodista cuya única falta fue buscar la verdad en un país que no perdona a quienes cuestionan al poder. Maxim no es un hombre común, es alguien que creía en ideales, en la justicia y en el derecho a la libertad. Pero esos ideales lo llevaron a un tribunal manipulado, a una sentencia injusta y, finalmente, a Polar Aul, la primera parada de un viaje al límite de la resistencia humana. Este es el inicio de una historia de resistencia, de lucha contra lo inevitable, y de cómo incluso en los lugares más oscuros, una chispa de humanidad puede iluminar el camino hacia la redención o la destrucción total. Para Maxim, cruzar las puertas de Polar Aul no fue el fin, sino el comienzo de un capítulo donde sobrevivir se convirtió en el único propósito. En su nueva realidad, cada día es una batalla, no solo contra el frío que congela los huesos, sino también contra el sistema que busca apagar cualquier destello de esperanza. La historia de Maxim es un espejo de lo que sucede dentro de estas prisiones. Es un relato de terror y coraje, de sufrimiento y resistencia, que muestra no solo el costo de la verdad, sino también el precio de mantenerla viva en un mundo que intenta destruirla. Maxim Volkov era un periodista con una misión clara: exponer la corrupción que devoraba las entrañas del sistema ruso. Durante años, había investigado incansablemente, desentrañando redes de sobornos y malversaciones que conectaban a funcionarios locales con altos cargos del gobierno. Su trabajo no pasó desapercibido, y las amenazas comenzaron a llegar mucho antes de que publicara su reportaje más ambicioso. Un informe detallado sobre un caso de corrupción en la construcción de una línea ferroviaria en Siberia, un proyecto que había desviado millones de rublos destinados al desarrollo de la región. El día en que el reportaje vio la luz, Maxim sabía que había cruzado una línea. Su artículo fue publicado en los pocos medios independientes que quedaban, y aunque ganó aplausos entre sus colegas y ciudadanos comunes, la respuesta del gobierno fue rápida y brutal. Primero, llegaron las acusaciones de calumnia. Luego, las investigaciones fiscales, diseñadas para desacreditarlo. Finalmente, la maquinaria judicial se puso en marcha con cargos fabricados que iban desde evasión fiscal hasta conspiración contra el Estado. Durante el juicio, Maxim se enfrentó a un tribunal que no buscaba justicia, sino una condena.
Sus pruebas fueron ignoradas, sus testigos desestimados, y su defensa legal, aunque apasionada, fue un acto simbólico frente a un veredicto que ya estaba decidido. Mientras la jueza leía la sentencia, Maxim no sintió rabia, sino una resignación helada. Culpable. Cadena perpetua. Polaraul sería su destino. La primera etapa de su traslado fue casi surrealista. Encadenado, con la cabeza cubierta por una capucha, fue llevado en un convoy militar junto a otros condenados. La incomodidad física era palpable, pero fue el silencio lo que le pesó más. No había gritos, ni susurros, solo el ruido de los neumáticos sobre la nieve y el golpeteo rítmico del motor. Cuando finalmente llegó a la prisión, el frío lo golpeó como un martillo. Respirar era doloroso, y sus pulmones parecían llenarse de cristales de hielo. La entrada a Polaraul fue un rito de humillación. Despojado de su ropa y posesiones, fue sometido a un registro exhaustivo. Los guardias, vestidos con uniformes oscuros, lo miraban como si fuera menos que humano. Lo arrojaron a una celda fría y austera, con paredes de concreto desnudo y una cama de metal que no podía usar hasta la hora de dormir. No había ventanas, y la única luz provenía de una bombilla parpadeante en el techo. En ese momento, Maxim entendió que no solo lo habían privado de su libertad, estaban decididos a quebrarlo. Los primeros días fueron una mezcla de desconcierto y desesperación. Maxim intentó mantener su mente ocupada repasando detalles de sus investigaciones, tratando de reconstruir cada conexión, cada nombre. Pero el frío y el silencio eran implacables. El tiempo parecía estirarse, convirtiendo cada minuto en una eternidad. No había relojes, ni sonidos externos que marcaran el paso de las horas. La comida, un caldo aguado y un trozo de pan, llegaba sin previo aviso, reforzando la sensación de que el tiempo ya no tenía significado. La caída de Maxim no fue solo un descenso físico al mundo de las prisiones más brutales de Rusia. Fue una caída emocional, un desmoronamiento lento y calculado que comenzó en el momento en que decidió luchar contra un sistema corrupto. En su celda, con el frío calándole los huesos y la soledad como su única compañía, Maxim se preguntó si había valido la pena. Pero incluso en su desesperación, una pequeña chispa de determinación persistía. Había perdido su libertad, pero no su voluntad. No todavía. El convoy se detuvo en medio de la nada. Maxim, encadenado junto a otros prisioneros, escuchó el ruido de las puertas metálicas del vehículo abriéndose. Un viento gélido entró de golpe, mordiendo su rostro y filtrándose por los finos ropajes que llevaba. Un guardia lo agarró del brazo, forzándolo a bajar. Cuando sus pies tocaron el suelo, lo primero que sintió fue el hielo, un frío tan intenso que parecía atravesar las botas y quemar su piel. Polaraul estaba frente a él. Una estructura sombría y sin alma, con muros altos coronados de alambre de púas que brillaban bajo una débil luz artificial. Las montañas nevadas circundaban la prisión, aislándola del mundo exterior. No había camino de regreso. Maxim sabía que una vez que cruzara esos portones, dejaría atrás no solo su libertad, sino también su conexión con la humanidad. Un grupo de guardias lo escoltó al interior. Su entrada estuvo marcada por un silencio sepulcral, roto solo por el eco de las botas sobre el suelo helado. La primera parada fue un cuarto estrecho, donde lo despojaron de su ropa y le entregaron un uniforme gris, delgado y áspero. Era como si quisieran asegurarse de que el frío se convirtiera en un recordatorio constante de su condena. Mientras lo registraban, los guardias murmuraban entre ellos, lanzándole miradas despectivas. Maxim sabía que era solo el principio de una rutina de humillación que nunca cesaría. Le asignaron una celda solitaria. Una puerta pesada se cerró con un estruendo metálico tras de él. Dentro, el aire estaba tan frío como afuera. Las paredes eran de concreto desnudo, agrietadas en algunos puntos, y el techo estaba cubierto de escarcha. La única fuente de luz era una bombilla que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras que bailaban de forma inquietante en las paredes. La cama de metal estaba atornillada al suelo, con un colchón delgado que parecía más una burla que un alivio. Había un cubo para sus necesidades y una pequeña repisa donde, quizás, algún día podrían permitirle colocar algo personal. Por ahora,
no había nada. El frío se colaba por las rendijas de la puerta y parecía emanar de las mismas paredes. Maxim se acurrucó en un rincón, tratando de retener algo de calor con su uniforme insuficiente. El primer día en Polaraul fue una serie de órdenes y movimientos mecánicos. Maxim aprendió rápidamente que cualquier pregunta era respondida con un golpe o un grito. La rutina era estricta, casi militar, pero desprovista de propósito. La comida llegó en una bandeja metálica, una sopa aguada, un trozo de pan duro y un vaso de agua tibia. Apenas suficiente para mantenerlo vivo. La peor parte era el silencio. No se permitía hablar, ni siquiera un murmullo. Maxim podía escuchar los pasos de los guardias en los pasillos, el sonido de puertas cerrándose, el ocasional grito ahogado de un prisionero. Pero la interacción humana, la conexión básica que había dado por sentada toda su vida, había desaparecido. En su lugar, solo quedaba el eco de sus pensamientos y el peso del aislamiento. Los días pasaban lentos, como si el tiempo se congelara junto con la prisión. Maxim empezó a notar pequeños detalles que otros podrían pasar por alto, el sonido irregular de las tuberías, el siseo del viento afuera, el cambio casi imperceptible en la intensidad de la luz. Era su forma de medir el tiempo, de no perder completamente la noción de su existencia. Pero incluso en este infierno helado, Maxim intentaba aferrarse a algo de humanidad. Recordaba fragmentos de conversaciones con su familia, escenas de su vida como periodista, momentos en los que sentía que su lucha tenía sentido. Sin embargo, con cada día que pasaba, esas memorias se volvían más borrosas, como si el frío estuviera congelando no solo su cuerpo, sino también su alma. Polaraul no era solo un lugar de castigo, era un lugar diseñado para destruir. Maxim comenzaba a entender que la prisión no buscaba simplemente encerrar a los prisioneros, sino borrar cualquier rastro de quienes eran. Y mientras se sentaba en su celda helada, observando cómo su aliento formaba nubes en el aire, se preguntó cuánto tiempo podría resistir antes de sucumbir a la nada. En Polaraul, las reglas no escritas dictaban la supervivencia. No se trataba solo de soportar el frío o la rutina opresiva, también era necesario navegar un delicado equilibrio de desconfianza y aparente sumisión. Maxim había pasado semanas en completo aislamiento, escuchando únicamente el eco de sus propios pensamientos y el sonido distante de los guardias. Entonces, un día, la monotonía se rompió. Durante el breve tiempo que los prisioneros tenían permitido salir de sus celdas para un paseo controlado en pequeños patios al aire libre, Maxim se cruzó con un hombre alto y delgado, de rostro curtido por años de exposición al frío. Se llamaba Andrei, y su mirada era tan cautelosa como la de un animal acorralado. Maxim no dijo nada al principio, siguiendo las reglas del silencio absoluto, pero Andrei rompió el hielo de una manera inesperada. Dejó caer una pieza de pan duro cerca de él mientras los guardias no miraban. Fue un acto pequeño, pero en Polaraul, gestos así eran raros, casi subversivos. Con el tiempo, Maxim y Andrei desarrollaron un código para comunicarse, aprovechando momentos en los que los guardias se distraían. Andrei era un antiguo ingeniero condenado por sabotaje, acusado de dañar deliberadamente infraestructura crítica, aunque él insistía en que los cargos eran inventados. Su conocimiento sobre el sistema de la prisión era impresionante. Había estudiado los patrones de los guardias, los horarios de las rondas e incluso las debilidades estructurales de las celdas. Maxim se dio cuenta de que Andrei no solo intentaba sobrevivir, sino también buscar una manera de luchar contra el sistema. Sin embargo, confiar en alguien dentro de Polaraul era un riesgo enorme. Maxim pronto se dio cuenta de que el sistema carcelario estaba diseñado para convertir a los prisioneros en enemigos unos de otros. Los guardias incentivaban las traiciones, ofreciendo pequeñas recompensas a quienes delataran cualquier intento de conspiración o violación de las reglas. En un lugar donde las necesidades básicas escaseaban, incluso una porción extra de sopa podía ser suficiente para quebrar la lealtad de un hombre. Un día, Maxim y Andrei lograron intercambiar algunas palabras durante el paseo. Andrei le habló de un plan que había estado gestando durante meses. Era peligroso, casi suicida, pero representaba la única esperanza de escapar de Polaraul. La idea era aprovechar el traslado ocasional de prisioneros a otras instalaciones para colarse entre los convoys.
Era una apuesta desesperada, pero Maxim no podía ignorar la posibilidad, por remota que fuera, de recuperar su libertad. Sin embargo, en Polar Aul, los muros no eran el único obstáculo. Entre los prisioneros, no todos compartían el deseo de rebelarse. Algunos habían sido quebrados hasta el punto de aceptar su destino, mientras que otros habían aprendido a sobrevivir haciendo pactos con los guardias. Maxim notó que uno de los hombres que compartía los paseos con ellos, un prisionero corpulento llamado Dimitri, parecía observarlo con demasiada atención. Dimitri era conocido por ser un informante, su lealtad no era hacia los prisioneros, sino hacia los guardias, quienes lo usaban para mantener el control dentro de la prisión. Una noche, cuando Maxim regresó a su celda después de un paseo, encontró su colchón deshecho y sus pocas pertenencias revueltas. No había dudas de lo que había sucedido, Dimitri había alertado a los guardias de la creciente cercanía entre Maxim y Andrei. Aunque no encontraron evidencia, el mensaje era claro. Maxim sabía que cualquier movimiento en falso podría significar un castigo severo, o algo peor. El incidente reforzó la desconfianza de Maxim hacia todos, incluso hacia Andrei. Aunque este parecía genuino, Maxim no podía ignorar la posibilidad de que su nuevo aliado también pudiera traicionarlo en algún momento. La prisión era un lugar donde la lealtad era un lujo peligroso, y confiar en alguien podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Con el tiempo, Maxim entendió que la única forma de sobrevivir era mantenerse en un delicado equilibrio. Necesitaba a Andrei para conservar una chispa de esperanza, pero no podía permitirse confiar plenamente en él. Cada interacción era un acto de riesgo calculado, una batalla silenciosa entre la necesidad de conexión humana y el instinto de autopreservación. En Polar Aul, las alianzas no eran vínculos de amistad, sino herramientas para la supervivencia. Maxim lo sabía, pero en el fondo, no podía evitar preguntarse si el precio de esa supervivencia sería demasiado alto. El traslado llegó sin advertencia, como todo en Polar Aul. Una mañana, mientras Maxim esperaba su habitual ración de sopa aguada, los guardias irrumpieron en su celda. Sin explicaciones, lo esposaron y lo escoltaron junto a otros prisioneros hacia un camión cubierto que esperaba en el patio. La confusión lo envolvió como un manto helado. Solo sabía que lo estaban sacando de Polar Aul, pero no sabía a dónde lo llevaban. El trayecto fue eterno. Encadenados y con los rostros cubiertos, los prisioneros apenas podían moverse. El aire dentro del camión era gélido, impregnado del olor de cuerpos que llevaban semanas sin ver una ducha. Maxim intentó encontrar algún patrón en los ruidos del exterior, pero el motor y el viento helado ahogaban cualquier pista. Finalmente, el camión se detuvo, y los prisioneros fueron obligados a descender en fila. Ante él se alzaba la prisión Polar Wolf, un lugar que parecía una pesadilla congelada. Rodeada de montañas y árboles cubiertos de nieve, la prisión era aún más desoladora que Polar Aul. Maxim sintió que el frío aquí era diferente, más cortante, más cruel, como si fuera una presencia viva que se aferraba a su piel. Los muros estaban cubiertos de escarcha, y las torres de vigilancia, equipadas con focos que cortaban la oscuridad, parecían ojos gigantes observando cada movimiento. En Polar Wolf, las reglas eran aún más estrictas. Los prisioneros no podían hablar, moverse libremente ni siquiera mirar directamente a los guardias. Maxim pronto aprendió que aquí, el frío no era el único enemigo. Los castigos eran brutales y diseñados para destruir la voluntad de los hombres. Los guardias, vestidos con abrigos pesados y armados hasta los dientes, parecían disfrutar infligiendo sufrimiento. El primer castigo que presenció fue impactante. Un grupo de prisioneros había sido sacado al patio en pleno invierno, con temperaturas que rondaban los -40 grados. Apenas vestidos, fueron obligados a permanecer inmóviles mientras los guardias los observaban como halcones. Cuando uno de ellos intentó moverse para protegerse del frío, el grupo entero fue rociado con agua helada. Maxim, que miraba desde la ventana de su celda, sintió que su propia esperanza se congelaba junto con esos hombres. Dentro de la prisión, las celdas eran pequeñas y austeras, algunas sin más calefacción que radiadores pintados en las paredes, una cruel burla a las necesidades humanas. Maxim fue asignado a una de estas celdas.
El frío era constante, y cada aliento que exhalaba formaba una nube frente a su rostro. Cada noche, se acostaba en su cama de metal temblando, preguntándose cuánto tiempo podría soportarlo. El aislamiento era aún más opresivo en Polar Wolf. No había paseos regulares ni momentos para ver el cielo, solo un breve tiempo al aire libre en jaulas diminutas que parecían diseñadas para animales, no para humanos. Maxim comenzó a notar que sus pensamientos se volvían más lentos, más pesados, como si el frío estuviera infiltrándose en su mente. Intentaba recordar detalles de su vida anterior, pero incluso esas memorias parecían desvanecerse en el silencio. En una de las raras ocasiones en que pudo cruzar miradas con otro prisionero, Maxim reconoció a alguien, Andrei. Su antiguo aliado estaba allí, en Polar Wolf, aunque lucía mucho más deteriorado. Sus mejillas estaban hundidas, y su mirada, que antes era vigilante, ahora parecía vacía. No intercambiaron palabras, pero el encuentro fue suficiente para que Maxim entendiera que, incluso aquí, Andrei seguía vivo, al menos en apariencia. Sin embargo, la presencia de Andrei no fue reconfortante. Maxim sabía que en Polar Wolf, cualquier conexión humana era peligrosa. Los guardias incentivaban las traiciones, y los prisioneros desesperados harían cualquier cosa por un pequeño respiro del frío o un privilegio adicional. Cada día era una lucha por mantener su humanidad, una lucha que Maxim sentía que estaba perdiendo poco a poco. El apodo de la prisión, el lobo polar, era más que un nombre. Representaba la naturaleza despiadada del lugar, donde solo los más fuertes, los más astutos o los más crueles sobrevivían. Maxim comenzó a entender que, para resistir, tendría que convertirse en algo que temía, un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, incluso si eso significaba traicionar su propia moralidad. En el silencio helado de su celda, Maxim pensaba en el lobo como un símbolo. Un animal que podía soportar el frío, que cazaba en manada pero sobrevivía en soledad. Si iba a sobrevivir a Polar Wolf, tendría que encontrar su propio camino, incluso si eso significaba abrazar la oscuridad que el lugar intentaba inculcar en cada prisionero. El frío de Polar Wolf había endurecido a Maxim, pero no había logrado quebrarlo por completo. En las largas noches de aislamiento, cuando el silencio era ensordecedor y el frío parecía penetrar hasta sus huesos, comenzó a pensar en algo más que simplemente sobrevivir. Por primera vez desde que fue encarcelado, un pensamiento rebelde empezó a arraigarse en su mente: resistir. La chispa inicial llegó de manera inesperada. Mientras limpiaba el suelo de su celda con un trapo desgastado, una tarea impuesta por los guardias para mantener ocupados a los prisioneros, encontró algo entre las grietas del concreto. Un pequeño pedazo de papel enrollado y empujado en el espacio entre los ladrillos. Lo desdobló con cuidado, ocultándolo de las cámaras de vigilancia, y leyó las palabras escritas en una letra temblorosa. No eres el primero. No serás el último. Pero si luchas, puedes marcar la diferencia. El mensaje era anónimo, pero su impacto fue inmediato. Maxim lo leyó una y otra vez, tratando de descifrar quién lo había dejado y por qué. ¿Era un prisionero anterior? ¿Un intento desesperado de dejar una marca, de transmitir una esperanza? O tal vez era algo más reciente, un llamado a la acción. Sea como fuere, esas palabras encendieron algo dentro de él, algo que el frío y el aislamiento no habían logrado apagar del todo. Maxim comenzó a observar con mayor atención su entorno. Aprendió a medir el tiempo por los pasos regulares de los guardias, a notar las debilidades en sus patrones de vigilancia. También se dio cuenta de que no estaba tan solo como pensaba. Durante los paseos controlados en las jaulas exteriores, vio que otros prisioneros intercambiaban miradas furtivas o pequeños gestos, señales que solo podían significar una cosa: no todos estaban completamente derrotados. Un día, durante uno de esos breves paseos, Maxim se encontró de nuevo con Andrei. A pesar de su aspecto desgastado, había un brillo en los ojos de su antiguo aliado, como si aún quedara algo de la chispa que lo definía. Con movimientos casi imperceptibles, Andrei señaló hacia una de las torres de vigilancia y luego hacia el suelo, como si tratara de comunicarle algo. Maxim no entendió del todo en ese momento, pero supo que debía estar atento.
Esa noche, mientras intentaba dormir en su fría cama de metal, recordó algo que Andrei le había contado en Polar Aul: los guardias siempre confiaban más en la brutalidad que en la tecnología. Las cámaras, aunque ubicuas, tenían puntos ciegos, y los perros no se usaban en ciertos sectores por el frío extremo. Maxim comenzó a considerar la posibilidad de que, incluso en un lugar como Polar Wolf, existiera una oportunidad para desafiar el sistema. Con el tiempo, Maxim logró establecer contacto discreto con otros prisioneros. Durante los pocos momentos en los que podían estar fuera de sus celdas, los gestos y miradas se transformaron en pequeños intercambios de información. Uno de los prisioneros, un hombre llamado Sergei, parecía especialmente interesado en Maxim. Sergei era un antiguo soldado, condenado por insubordinación, y había pasado años en diferentes prisiones antes de terminar en Polar Wolf. Conocía los puntos débiles del sistema como la palma de su mano. Fue Sergei quien introdujo a Maxim en una red informal de resistencia dentro de la prisión. Los prisioneros involucrados no hablaban entre sí ni dejaban rastros, pero compartían un objetivo común: demostrar que, incluso en el lugar más desolado, el espíritu humano no podía ser completamente aniquilado. Su resistencia era pequeña, casi imperceptible. Dejaban mensajes en lugares escondidos, sabotaban pequeñas tareas impuestas por los guardias, o simplemente se apoyaban mutuamente en el silencio. Maxim se unió a ellos con cautela, consciente de los riesgos. Sabía que un solo error podía significar un castigo fatal. Pero también sabía que esa chispa de resistencia era lo único que lo mantenía cuerdo. No se trataba solo de escapar, aunque esa idea siempre estaba presente, se trataba de demostrar que, incluso en Polar Wolf, aún podían decidir por sí mismos quiénes eran. Cada pequeño acto de resistencia era una victoria. Un mensaje oculto en una grieta, una herramienta robada de los talleres, una mirada que transmitía solidaridad. Para Maxim, esos gestos no eran insignificantes. Eran una declaración de que el sistema no había ganado. A pesar del frío, el hambre y el aislamiento, algo seguía vivo dentro de él y dentro de los demás prisioneros. La chispa de resistencia comenzó a crecer. Maxim sabía que el camino sería largo y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había creído perdido: esperanza. La rutina en Polar Wolf estaba diseñada para aplastar cualquier intento de resistencia o fuga. Sin embargo, Maxim, Andrei y Sergei habían estado trabajando en silencio, observando, planeando, aprovechando cada pequeño error en el sistema para construir un plan que rayaba en lo imposible. Cada uno entendía que esta no era una decisión tomada a la ligera. Si fallaban, el castigo no sería solo la muerte, sino una muerte lenta y ejemplar para disuadir a otros. El plan comenzó con un descubrimiento inesperado: un antiguo túnel de drenaje que, aunque sellado, estaba conectado a un sistema de mantenimiento que los guardias usaban de manera irregular. Sergei, con su experiencia militar, había notado que las inspecciones de esta zona se hacían solo después de las tormentas de nieve, cuando los desagües se bloqueaban. Esa ventana de tiempo sería su oportunidad. Durante semanas, los tres trabajaron en secreto para reunir herramientas improvisadas: un trozo de metal afilado encontrado en los talleres, una cuerda hecha con tiras de tela de sus uniformes y pequeños fragmentos de vidrio para cortar las cuerdas que ataban las tapas de las alcantarillas. Todo esto se hacía bajo el riesgo constante de ser descubiertos por los guardias o traicionados por otros prisioneros. El momento llegó durante una tormenta feroz, cuando la prisión se cubrió de nieve y el personal estaba más enfocado en mantener los accesos principales despejados. Los guardias, confiados en la impenetrabilidad de Polar Wolf, relajaron levemente su vigilancia en los sectores más alejados. Maxim y los otros dos aprovecharon este descuido. El primer paso fue acceder al túnel. Durante el breve tiempo en el patio, Andrei distrajo a los guardias fingiendo un ataque de convulsiones. Mientras tanto, Maxim y Sergei se movieron rápidamente hacia la alcantarilla, cortando las ataduras con el vidrio y levantando la pesada tapa metálica con el trozo de metal. El frío era insoportable, pero no tenían tiempo para vacilar. Se deslizaron dentro del túnel, ocultándose en la oscuridad mientras la nieve caía con fuerza sobre ellos. El túnel estaba parcialmente inundado y el agua era helada.
Cada paso era una agonía, con el frío entumeciendo sus extremidades y ralentizando sus movimientos. La oscuridad era total, y el único sonido era el eco de sus respiraciones y el chapoteo de sus pasos en el agua. Maxim lideraba el camino, usando el trozo de metal para tantear el terreno frente a ellos. Sabían que no podían detenerse, el frío los mataría si lo hacían. Después de lo que parecieron horas, llegaron al punto donde el túnel desembocaba en el bosque helado fuera de la prisión. Pero salir no sería tan sencillo. La última sección del túnel estaba protegida por una rejilla metálica. Sergei, con manos temblorosas, usó el trozo de metal para aflojar los tornillos oxidados mientras Maxim y Andrei vigilaban el túnel detrás de ellos. Los minutos se alargaron como horas hasta que finalmente lograron retirar la rejilla. Al salir al bosque, el aire gélido fue un alivio momentáneo, pero la realidad de su situación pronto los golpeó. Estaban descalzos, vestidos solo con los finos uniformes de la prisión, y las temperaturas rondaban los menos 40 grados. No tenían comida, refugio ni idea de cuánta distancia debían recorrer para llegar a un lugar seguro. Pero estaban fuera, y eso era todo lo que importaba. El bosque era un laberinto de árboles cubiertos de nieve, y la oscuridad dificultaba la orientación. Andrei, que había comenzado a mostrar signos de hipotermia, insistió en que continuaran. «No vine hasta aquí para morir en este lugar», murmuró entre dientes temblorosos. Maxim y Sergei lo ayudaron a seguir adelante, aunque sus propias fuerzas comenzaban a flaquear. A la distancia, los ladridos de perros rompieron el silencio. Los guardias habían descubierto su fuga y habían soltado a los pastores caucásicos. El sonido se acercaba rápidamente, y el grupo sabía que no podían enfrentarlos en esas condiciones. Sergei tomó una decisión desesperada: vayan. Yo los distraeré. Antes de que Maxim pudiera protestar, Sergei se separó del grupo, corriendo hacia el lado opuesto para desviar a los perros. Maxim y Andrei siguieron avanzando, sus cuerpos casi paralizados por el frío. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde divisaron algo inesperado, una cabaña abandonada. Entraron apresuradamente, cerrando la puerta detrás de ellos. Aunque el refugio ofrecía algo de alivio del viento, estaba casi tan frío como el exterior. Sin embargo, encontraron una vieja estufa y algunos pedazos de madera. Maxim, con manos temblorosas, logró encender un fuego débil. El calor, aunque insuficiente, les permitió recuperar algo de fuerza. Mientras el fuego ardía, Maxim miró a Andrei, quien estaba acostado en el suelo, apenas consciente. Habían escapado de Polar Wolf, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. En ese momento, Maxim entendió que la fuga no era solo un acto de supervivencia, era una declaración de que, incluso en el lugar más oscuro y frío, la voluntad de resistir podía prevalecer. La libertad estaba cerca, pero aún no la habían alcanzado. Y mientras el fuego chisporroteaba en la cabaña, Maxim supo que haría lo que fuera necesario para mantenerse con vida. El amanecer en el bosque helado era un espectáculo que Maxim nunca imaginó vivir. Los rayos del sol, aunque débiles, filtraban su luz a través de los árboles cubiertos de escarcha, creando un paisaje que parecía irreal. Pero para Maxim, la belleza del momento solo era un recordatorio de la lucha constante por su supervivencia. Andrei seguía tendido junto al fuego, su respiración débil y errática. Maxim sabía que su tiempo era limitado, tanto por la salud de su compañero como por la certeza de que los guardias de Polar Wolf no cesarían su búsqueda. Revisó lo poco que tenían: un fuego menguante, un refugio improvisado y las ropas delgadas que apenas los protegían del frío. Andrei despertó momentáneamente, sus ojos vidriosos miraron a Maxim con una mezcla de gratitud y resignación. «No me quedaré mucho tiempo», dijo en un susurro apenas audible. Maxim apretó los dientes, negándose a aceptar lo inevitable. El bosque ofrecía pocas opciones. Maxim sabía que debían moverse, pero no tenía un plan claro. Entonces recordó algo que Sergei había mencionado antes de separarse: un pequeño asentamiento, posiblemente abandonado, ubicado a varios kilómetros al sur. Aunque las probabilidades eran escasas, Maxim decidió intentarlo. No había margen para quedarse esperando el desastre.
Cargó a Andrei como pudo, sintiendo el peso de su compañero no solo como una carga física, sino también como un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte. Con pasos torpes y músculos entumecidos por el frío, se adentró más en el bosque. Cada rama crujiente bajo sus pies le recordaba que los perros y los guardias podían estar más cerca de lo que imaginaba. A medida que avanzaban, el cuerpo de Andrei comenzó a ceder. Su respiración se volvió más superficial y sus palabras más incoherentes. «Maxim, no tienes que hacerlo», murmuró en un momento, pero Maxim lo ignoró. No podía abandonar a quien había sido su aliado, su amigo, en este viaje infernal. Finalmente, después de horas que parecieron días, Maxim divisó algo a través de los árboles, estructuras cubiertas de nieve, pequeñas y humildes, pero reales. Habían llegado al asentamiento. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Maxim entró en una de las cabañas. Aunque estaba vacía, parecía haber sido habitada recientemente. Encontró mantas viejas, una lata de comida enlatada y un pequeño botiquín con algunos suministros básicos. Era un milagro inesperado. Encendió un fuego con lo que encontró, envolvió a Andrei en las mantas y calentó un poco de agua para hidratarlo. Por primera vez en días, sintió una pequeña chispa de esperanza. Mientras Andrei dormía, Maxim pensó en lo lejos que habían llegado. Pero también sabía que este lugar, por seguro que pareciera, no los protegería por mucho tiempo. Los guardias cegaramente peinaban el área, y cada segundo que pasaban allí era un riesgo. Al día siguiente, Andrei despertó con algo más de fuerza. Aunque seguía débil, su mirada tenía un brillo que Maxim no había visto desde hacía tiempo. «Sigamos», fue todo lo que dijo. Maxim sabía que tenían que moverse, pero esta vez no estaban completamente desprotegidos. Con los suministros encontrados y la determinación renovada, se adentraron nuevamente en el bosque. Los días siguientes fueron una mezcla de agonía y esperanza. Cada paso los alejaba de Polar Wolf, pero también los llevaba más profundamente hacia lo desconocido. Finalmente, después de cruzar un río parcialmente congelado y pasar por un valle cubierto de nieve, Maxim y Andrei encontraron algo que no esperaban, una carretera. Aunque estaba cubierta de nieve y parecía poco transitada, representaba una posibilidad de escapar del alcance de sus perseguidores. Con cuidado, siguieron el camino, escondiéndose cada vez que escuchaban un ruido. Fue en una de esas ocasiones que un viejo camión apareció en la distancia. Maxim, dudando entre la necesidad y el miedo, decidió arriesgarse. Se paró en medio de la carretera, agitando los brazos mientras Andrei se mantenía oculto. El camión se detuvo. El conductor, un hombre mayor de rostro endurecido por los años, miró a Maxim con desconfianza. «¿De dónde vienes?», preguntó. Maxim, agotado y sin fuerzas para mentir, respondió, «De un lugar del que nadie debería venir». Algo en sus palabras, o quizás en su expresión, convenció al hombre. «Suban», dijo finalmente. El viaje hacia la libertad fue silencioso. Maxim y Andrei no sabían exactamente a dónde los llevaba el camión, pero el hecho de estar en movimiento, lejos del bosque y de los muros de Polar Wolf, era suficiente. Mientras el paisaje helado pasaba ante ellos, Maxim sintió por primera vez en mucho tiempo algo que no había permitido florecer: esperanza. El destino final aún era incierto, pero lo que estaba claro era que, por primera vez, Maxim había vencido al sistema. Polar Wolf, con todo su frío, brutalidad y opresión, no había podido destruirlo por completo. Y aunque sabía que el camino hacia una verdadera libertad sería largo y lleno de obstáculos, también sabía que había dado el primer paso. Maxim había enfrentado su destino y, contra todo pronóstico, había sobrevivido. El tiempo había pasado, aunque Maxim no sabía con certeza cuánto. Los días y las noches en el bosque helado se habían convertido en un recuerdo borroso, una mezcla de dolor, frío y resistencia. Ahora, sentado junto a una pequeña estufa en una casa humilde en un pueblo remoto, sentía el calor en sus manos como un lujo que nunca más tomaría por sentado. Había logrado cruzar la frontera. El conductor del camión los había dejado en las afueras de un pequeño pueblo cerca de un paso montañoso. Allí,
Con la ayuda de un grupo de lugareños, Maxim y Andrei encontraron un camino hacia un país vecino, lejos del alcance del sistema penitenciario ruso. Aunque las heridas físicas se habían curado, las marcas psicológicas permanecían. Andrei, siempre más frágil, había sucumbido a las secuelas de su tiempo en Polar Wolf. Unos meses después de llegar a la relativa seguridad, su cuerpo no resistió más. Maxim lo enterró en un lugar tranquilo, bajo un árbol solitario cubierto de nieve. Ese día, prometió no dejar que la historia de Andrei ni de los otros que perecieron en el sistema se perdiera en el olvido. Ahora, Maxim vivía en la sombra, moviéndose con cautela y siempre atento a no llamar la atención. Aunque era libre, sabía que la larga mano del sistema aún podía alcanzarlo si bajaba la guardia. Sin embargo, había algo que lo mantenía despierto por las noches y lo impulsaba a seguir adelante, contar la verdad. Con los pocos recursos que tenía, Maxim comenzó a escribir. Relató los horrores de Polar Aul y Polar Wolf, las historias de aquellos que no habían sobrevivido, las torturas físicas y psicológicas y la resistencia silenciosa que encontró en los lugares más oscuros. Cada palabra era un acto de desafío, una forma de asegurarse de que el sufrimiento que había presenciado no se perdiera en el frío del olvido. Un día, un periodista internacional contactó a Maxim, habiendo escuchado rumores sobre un hombre que había escapado de una de las prisiones más brutales de Rusia. Maxim dudó al principio, pero luego recordó las palabras que había encontrado en aquel pedazo de papel en Polar Aul: no eres el primero. No serás el último. Pero si luchas, puedes marcar la diferencia. Decidió hablar. Su historia comenzó a circular en medios independientes, generando un debate sobre las condiciones en las prisiones rusas y el sistema que las perpetuaba. Aunque sabía que esto lo ponía en peligro, Maxim encontró consuelo en saber que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. El frío seguía presente en sus sueños. A veces, despertaba sintiendo que volvía a estar en esas celdas heladas, rodeado de silencio y oscuridad. Pero al abrir los ojos, veía la luz del día y sentía el calor de la estufa, recordándole que había escapado, que había sobrevivido. Cada día, se esforzaba por reconstruir lo que el sistema había intentado destruir, su humanidad. Las huellas del hielo estaban en él, profundas e imborrables. Pero Maxim decidió que esas marcas no serían un recordatorio de derrota, sino un símbolo de su resistencia. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a los muros, al frío y al olvido. Ahora, su misión era asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentar el mismo destino en silencio. Y así, en un rincón remoto del mundo, entre la nieve y el viento, Maxim Volkov continuó su lucha, sabiendo que las huellas del hielo no definían su final, sino su nuevo comienzo.